doctorarse en el extranjero y también modernizó su infraestructura. Todos lo apreciamos, todos lo respetamos. Pongan mucha atención, jóvenes. Qué bueno que aquí toda la reunión de jóvenes, porque hoy nos hablará de lo que ha ocurrido en este instituto y por lo tanto en la ciencia mexicana desde mucho antes de que la mayoría de nosotros tuviera uso de razón. Ismael Herrera nació en Tampico, Tamaulipas, estudió ingeniería, química, física y matemáticas en la UNAM. Posteriormente hizo estudios de doctorado en matemáticas aplicadas en la Brown University de Estados Unidos. Los modelos matemáticos de sistemas continuos, los métodos matemáticos para resolver ecuaciones diferenciales, entre otros, llenaron su universo profesional. Pero nunca abandonó el estímulo a los jóvenes para continuar estudiando. Nunca dejó de dar consejos para mejorar el trabajo. Nunca dejó de lado labores de dirección, de editorial y de sociedades científicas. Entre otros, todos sabemos que fue director de este instituto, sin dejar de hacer contribuciones científicas fundamentales en ingeniería, geofísica, métodos numéricos y computacionales, en investigación pura y aplicada. Durante su vida ha recibido importantísimos reconocimientos y premios por su labor. Entre otros, forma parte del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República. Y por supuesto es profesor investigador emérito tanto de la UNAM como del Sistema Nacional de Investigadores. Sencillamente es el matemático mexicano más citado internacionalmente. El conocimiento que tiene el doctor Herrera, el desarrollo de la ciencia en esa parte del mundo, es por lo tanto único y sintámonos muy orgullosos de contarlo entre los investigadores del instituto y de tener el privilegio de escuchar su visión de lo que ha sido la ciencia y el instituto en los últimos 60 años. Doctor Herrera, por favor. Muchas gracias, Segovia, por sus amables palabras, y me da gusto. Gracias también a ustedes por su asistencia. Por otra parte, pues realmente la plática de hoy fue motivada por el año pasado se cumplieron 60 años de la inauguración de la ciudad universitaria. Y en esa ocasión, la coordinación reciente, el coordinador, nos invitó a un pequeño grupo a hacer memorias sobre toda la actividad que ha la universidad. Desde luego, la creación de ciudad universitaria marcó un hito dentro del desarrollo y de educación superior en México. Y pues yo tuve la fortuna de vivir eso. De hecho, tanto como estudiante, tocó ser de los quienes inauguramos la ciudad universitaria. Fuimos los primeros estudiantes dentro de la ciudad universitaria y posteriormente, siendo yo muy joven, fui director de este instituto, del Instituto de Geofísica, y pues todo eso es lo que hace que tenga una serie de cosas que creo vale la pena platicar acerca. Desde luego, mi presentación tiene algunos rasgos. Entonces, voy a hablar en parte de mi vida y de la vida que hemos tenido dentro de la ciudad universitaria y de la ciencia en México. Bueno, yo soy originario de Tampico. Mi padre era un médico y fuimos 4 hermanos, familia. Yo era el menor, soy el de la pelota, y siempre me gustó el fútbol, el chico. Como fui el menor, pues en general mis hermanos eran más listos que yo, porque la diferencia de edad siempre es muy significativa. Hasta que llegué al 6º año de primaria, en realidad el profesor del 6º año fue muy importante
para mí. Me hubiera gustado poder poner aquí su fotografía, pero no la pude conseguir. Pero sí me encontré que posteriormente este libro, nos reencontramos Consejo Universitario de una vez. Realmente el sexto año fue sumamente importante por la forma en que enseñaba él. Finalmente me gradué de preparatoria y me vine a estudiar a la Escuela Nacional de Ciencias Químicas. Entonces la Escuela Nacional de Ciencias Químicas estaba en el pueblo de Tacuba, que todavía existe el edificio, parte de la universidad, y allí estudié 5 años ingeniería química. Fue después de 5 años que me puse en contacto. Yo no sabía que había facultad en la universidad. Entonces, cuando descubrí que había facultad, me inscribí y fue así como entré en contacto con los pioneros de la ciencia mexicana que se desarrolló pues después de la Revolución. Desde luego, como seguramente muchos de ustedes saben, quienes encabezaron el movimiento que dio lugar al desarrollo por revolucionario de la ciencia en México, estuvieron entre ellos pues personalidades muy destacadas, como Manuel Sandoval Vallarta, como Sotero Prieto, como Alfonso Nápoles Gándara. Yo en realidad, Sotero Prieto es muy mencionado porque fue el impulsor de las matemáticas en México. Y yo no tuve el conocerlo, ya cuando yo llegué ya había muerto, pero sí tanto a Sandoval Vallarta como a Alfonso Nápoles Gándara. Con Sandoval Vallarta, Alfonso Nápoles Gándara era entonces director del Instituto de Matemáticas y fue maestro. Yo llevé con él geometría diferencial. Y desde luego también Alberto Baraj, en su época, era el director de la Facultad de Ciencias. Carlos Greff era director del Instituto de Física. Y Nabor Carrillo, que en esa época era rector del universidad. De la parte del desarrollo de la ciencia pura, pues esto que estoy diciendo frecuentemente se menciona y se recuerda. Hay otra parte que no es tan conocida, que no se le menciona tanto, que también fue en esa época bastante importante. Cómo se inició la ciencia aplicada. Esto estuvo asociado a un grupo de ingenieros muy dinámicos, progresistas, entre quienes muchos de ellos colaboraban con la ECA, eran con ingenieros civiles asociados, Bernardo Quintana, Javier Barrosier, Fernando Espinosa, Fernando Iriart. En ese tiempo la idea mexicana alcanzó un nivel muy distinguido, desde luego era la más desarrollada en América, y llegó un momento que se dieron cuenta, pasó algo similar a lo que pasó en Estados Unidos en la época de Carnegie, que se dieron cuenta que para poder mantenerse en la frontera necesitaban realizar investigación. Inclusive así fue como se creó como asociación civil, lo que posteriormente fue la ingeniería. Y realmente esto lo menciono, por un lado, porque yo creo que fue una gran oportunidad que no se aprovechó en todo lo que pudo haber aprovechado. Porque para que la ciencia se desarrolle de manera vigorosa, realmente la necesidad de desarrollar cada ciencia pura simultáneamente es realmente esencial. Por una parte, la ciencia aplicada liga a la ciencia
con la comunidad en que vive. Y por otro lado, suministra los recursos son esenciales. Cuando hay una ciencia aplicada vigorosa, realmente la ciencia pura, en forma natural, recibe los recursos que ella genera y no se le coloca en la posición de que simplemente tiene que estar solicitando recursos como si fuera una cosa que solo se puede mantener por altruismo. Realmente de esa manera se llega a una integración de la sociedad, pues que hemos visto en países avanzados, particularmente en Estados Unidos. Esa es la forma en que se tiene. Y esta fue una etapa bastante interesante. Dentro del Instituto de Ingeniería, que como digo fue inicial una asociación civil y posteriormente en la época era Jacobo Sierra se integró a la universidad. Su director fundador fue Fernando Iriart y posteriormente Emilio Rossi, que fue un director dinámico, gran visión, un talentoso. Y por otra parte, Ricardo Monge, que fue un impulsor muy, muy importante de la ciencia. No tan solo porque fundó este instituto, desde luego Ricardo fue el fundador del Instituto de Geofísica, pero además de eso contribuyó mucho en la consolidación de las instituciones de la ciencia en México. En particular, no muchos lo saben, Ricardo Monge fue primer director del Instituto de la Facultad de Ciencias, y posteriormente fue director del Instituto de Geología, y desde ahí impulsó la creación del Instituto de Geofísica. Yo he visto el propio desarrollo de geofísica. A mí me parece que la motivación para la creación del Instituto de Geofísica fue la industria petrolera. Recuerden que la expropiación del petróleo en México se realizó en 1978. O sea que, y en 1947 propone don Ricardo Monge la creación del instituto, creo yo, impulsado sobre todo porque la geofísica de exploración era fundamental para el desarrollo de la industria petrolera. En 47 se plantea la creación del instituto y en 49 empieza a trabajar allí, porque se aprobó la creación por universitario, pero sujeto a que hubiera recursos para empezar sus actividades. Y no fue sino hasta 49 cuando ya el instituto se incluyó dentro del presupuesto universitario y empezó a trabajar. La ciudad universitaria se establece como parte del desarrollo. Realmente el periodo, esos años, fueron previos a 54, fueron años de grandes cambios, y uno de esos grandes cambios fue la creación de la ciudad universitaria en 1954. La ciudad universitaria, pues, en primer lugar, muy hermosa, muy amplia, bella y moderna, y fue entonces cuando yo llegué a la Facultad de Ciencias. Inicialmente me tocó conocerla dentro del Palacio de Minería, que como ustedes saben está en el centro, es una joya arquitectónica, y allí empezamos a estudiar dentro de la Facultad de Ciencias. Sin embargo, muy poco después que yo llegué en 1953 a la Facultad de Ciencias, Palacio de Minería, sucedió lo siguiente. Tal vez esto es una anécdota, tal vez valga la pena platicar. Fue un compañero mío que me sugirió, que me dijo que la Facultad de Ciencias estaba junto con la Escuela de Ingeniería, entonces Escuela Nacional de Ingenieros, y a los alumnos
a la facultad permitían, le daban espacio ahí. Sin embargo, yo me acuerdo que salimos de vacaciones en la Semana Santa, entonces las clases empezaban en marzo, más o menos en abril fue la Semana Santa, ya tendríamos unas cuantas semanas de haber empezado cuando salimos, y cuando regresamos de vacaciones, nadie nos podía decir dónde estaban las clases de la Facultad de Ciencias. Después de mucho batallar, alguien me dijo que me fuera al Monumento de la Revolución, que de ahí salían los autobuses que se llamaban 20 de noviembre, que se venían por toda Avenida Insurgentes hasta el Monumento Obregón. En el Monumento Obregón nos esperaba una camioneta de 7 plazas, o sea, era una camioneta verdaderamente pequeña y nos sobraba espacio. Y esa camioneta nos traía, no había transporte a Ciudad Universitaria, la Ciudad Universitaria era para afuera de la ciudad, y esa camioneta nos traía, en particular, estábamos en primer año en la facultad, éramos 13, viendo físicos, matemáticos y actuarios. Y por primera vez llegamos a la facultad, nos encontramos asombrados, no la habíamos siquiera visitado previamente, y teníamos todo ese espacio para nosotros, porque fuimos los únicos en 53. El propio edificio de la Facultad de Ciencias, este edificio hermoso, este fue el edificio que se construyó para la facultad, inclusive todos los salones eran tipo auditorio, o sea, y por eso tiene esta forma como de ondas. Y entonces éramos 13 alumnos, entre físicos, que había 2 versiones de física, físicos experimentales y físicos teóricos, matemáticos y actuales. Entonces fue verdaderamente muy, muy emocionante esta vivencia, pero no ocupamos en 1953 porque no estaba terminado, de modo que ocupamos lo que hoy es Derecho. Ahí ocupamos algunos salones para los pocos alumnos que éramos entonces. En primer año, como digo, éramos 13, en segundo 4 o 5, en tercero, por ejemplo, Carlos Lima, un año adelante de mí, o sea que era entonces alumno de segundo. El ambiente realmente era extraordinario, porque por primera vez tenían oportunidad de hacer ciencia en México, sin necesidad de salir del país. O sea, como algunas veces he dicho, era una afirmación de los derechos humanos. No porque nacimos en un país desarrollado, no podíamos, ya teníamos oportunidad de desarrollar nuestra potencialidad y teníamos capacidad para la ciencia. Entonces, ¿quiénes fueron mis maestros? Bueno, pues física Marcos Mochinski, Roberto Vázquez, Alberto Barajas, desde luego todos ellos, la frontera, Marcos Mochinski obtuvo su doctorado en Princeton, Alberto Vázquez también, Alberto Barajas era colaborador de gente muy destacada como David Birkhoff, que yo conocí bien a su hijo, que fue matemático aplicado, que yo sepa todavía vive. David Birkhoff desarrolló una teoría que era la competidora de la teoría general de la relatividad de Einstein. Y tanto Barajas como Greff colaboraron en este tipo de desarrollos. Realmente el ambiente era extraordinario. Por un lado, había entusiasmo, pero no nada más entusiasmo, sino estaban familiarizados con el pensamiento contemporáneo
de la física y la matemática. Fernando Alba vive, Juan de Oyarzábal había llegado de España y se había desarrollado aquí físico. Guillermo Torres, un matemático, graduado en Princeton, fue maestro mío. Guillermo fue un matemático de mucho prestigio, desgraciadamente bastante. ¿Qué aprendí en la Facultad de Ciencias? Desde luego había mucho entusiasmo, pues se estaban conociendo, por ejemplo, pues la propia, tanto la teoría de la relatividad como la mecánica cuántica eran novedades, apenas se estaban desarrollando. En los 30 más o menos fue cuando los resultados finales de Dirac, de Schrödinger, se ubican en los 30 y estamos hablando de los años 50, o sea, era realmente muy reciente. Estamos hablando aquí de los 50. Entonces, había por parte de físicos, yo estudié tanto física, porque especialmente mi físico, en realidad me fui inclinando cada vez más por las matemáticas, que propiamente el tipo de formación fue de físico-matemáticas. Entonces llevé ambas carreras y, como digo, los físicos estaban extraordinariamente entusiasmados con esas nuevas ideas de la física. Y los matemáticos, por otra parte, en cambio, estaban mucho más interesados en las nuevas ideas de pensamiento matemático. En particular, para mí, en mi desarrollo como investigador, posteriormente, mi carrera, lo que siempre cito, menciono como parte muy importante de las ciencias fue el pensamiento, los paradigmas del pensamiento matemático, del pensamiento científico, que se resumen en la generalidad, la claridad y la sencillez. La generalidad se refiere a obtener modelos, ideas que permitan explicar cosas muy diversas. La claridad es esencial para moverse con seguridad. ¿Qué hacemos cuando estamos a un cuarto oscuro? Encendemos la luz. ¿Por qué? Porque sin ella nos tropezamos. En el pensamiento también es indispensable establecer claridad para poder movernos con seguridad. Esto es especialmente importante en la investigación. Cuando introducimos nuevas ideas, cuando trabajamos con ideas novedosas, si no tenemos seguridad en lo que vamos desarrollando, particularmente si hacemos contribuciones novedosas, es necesario seguridad, la actividad es indispensable. Finalmente, la parte de la sencillez que es, desde el punto de vista matemático, la sencillez consiste en encontrar lo que es sencillo en lo aparente complicado y difícil. Creo que prácticamente todos quienes hemos trabajado con matemáticas a veces trabajamos con cuestiones que inicialmente se ven extraordinariamente complicadas, intempestivamente un cambio de punto de vista nos sorprendemos de que eso que nos parecía tan complicado resulta que al cambiar el punto de vista se vuelve sencillo y precisamente a eso se refiere. Solomon Leipzig fue matemático, uno de los matemáticos más destacados de la primera mitad del siglo XX, fue de los primeros de la topología y además de eso era líder del grupo de Princeton. Él encabezó al departamento de matemáticas de Princeton, pero en esa época pasaba la mitad del año en México y la mitad del año en Princeton. Inclusive Solomon Leipzig, eso por la gran importancia que tuvo en el desarrollo científico aquí en México, recibió el Águila Azteca, que es la distinción más alta del Senado de la República a un extranjero,
precisamente contribuciones tan importantes. Yo tuve el honor y la fortuna de conocerlo y él apoyó justamente mi decisión de estudiar matemáticas aplicadas. Entonces me puso en contacto con las universidades americanas y él mismo me dijo el mejor lugar para estudiar matemáticas aplicadas en esa época en Estados Unidos era la Universidad de Brown. Inclusive fue entonces el propio Lepches puso en contacto con Julián Adem. Julián Adem fue el segundo director de este instituto y Julián había obtenido su doctorado en la división de matemáticas aplicadas también. Entonces fue así como entré en contacto con el Instituto de Geofísica. Realicé los estudios de doctorado en Brown, inclusive la preparación que llevaba yo de México era muy buena, realmente destacaba a nivel internacional y presenté, aquí pueden ustedes ver, el 20 de noviembre, de cuando empecé los estudios, mi examen de diagnóstico. El examen de diagnóstico, precisamente debido a la excelente preparación que llevaba de aquí de la Facultad de Ciencias, fue muy bueno y eso permitió pasar directamente a obtener el doctorado. Debo aclarar también un poco que luego nos falta aquí en Tampa, dice que yo obtuve el doctorado sin tener ningún grado previo, porque aunque estudié física y matemáticas, nunca llegué a obtener el título y de modo que obtuve el doctorado directamente. Fue el primer grado que tuve. Aquí está, esta casa era el lugar donde estaba la división de matemáticas aplicadas. Fue allí donde hice los estudios. Obtuve pues el doctorado. ¿Qué aprendí en Brown? Pues las grandes columnas del conocimiento en que descansa la geofísica. En particular, me refiero a la mecánica del medio, probabilidad estadística y las ecuaciones diferenciales parciales. Estas en realidad siguen siendo las columnas de la matemática aplicada, pero nos falta uno, que entonces no existe, la computación. Desde luego, para la época estaba completo, pero posteriormente, en la actualidad, desde luego, la computación es esencial. De hecho, en años recientes, estaba la modelación matemática computacional, porque la capacidad matemática aplicada se ha ampliado, ¿no?, con el desarrollo de la computación y realmente de esa manera se logra poder incidir en problemas de gran diversidad. Ahora mismo, eso no están algunos de los colaboradores que tenemos dentro del grupo de geofísica matemática y computacional, porque está impartiendo un curso computación avanzada científica, de modo que esa es parte esencial. En realidad, cuando yo terminé el doctorado, la Universidad de Brown quería que yo me quedara profesor, como assistant professor en inglés, o sea, y que es el primer nivel de profesor, y no quise aceptar. Estaba yo muy entusiasmado con México en esa época. México estaba pasando mucho y quería participar en ese tipo de actividad. Obtuvimos resultados muy poco después. Un compañero mío vino a trabajar conmigo aquí en México de Brown y resolvimos una controversia internacional. Los resultados fueron reproducidos en la enciclopedia de física, Handbuch der Physik, de Springer Verlag. Debido a ello, Brown insistió en ofrecerme en esta ocasión ya como full professor con
definitividad, a los 2 o 3 años después de que obtuve el doctorado. Aquí pongo esto que acabo de afirmar, tuvieron la gentileza de ponerlo, que a pesar de que no acepté, estaban contentos pues, de haber participado en mi carrera científica. El regreso a México. En 1962, como dije, yo había ya establecido contacto, me fui con Julián Adem. Entonces, cuando regresé a México, por razones diversas, inicialmente no pudo cumplir con las condiciones que yo ponía para regresar y por otro lado también estaba considerando la posibilidad de hacer aplicaciones dentro del Instituto de Ingeniería, de modo que yo regresé a la ingeniería de tiempo completo. Esto fue bastante útil, bastante valioso, porque eso me permitió entrar en contacto con problemas que tenían de ciencia aplicada es aquí en México. Ahí es donde yo veo que tuve la fortuna de entrar en contacto con esta corriente de ciencia aplicada que nació de ese grupo de ingenieros civiles progresistas que daron el ingeniería. Entonces, ahí pude conocer problemas muy diversos que son de importancia en México. Por ejemplo, al iniciar, trabajamos ingeniería en predicción de avenidas en canales y ríos, o sea, ríos y canales. La predicción de avenidas, o sea, la creciente del río, predecirla por medio de todas de modelos matemáticos, son modelos, sí, son ecuaciones diferenciales parciales hiperbólicas, y de esa manera fuimos pioneros en el desarrollo de esos modelos para la aplicación en ingeniería. De ahí pasamos a sísmica, a ingeniería sísmica. Dentro del Instituto de Geofísica empezamos a trabajar en sismología. Este es el Instituto de Ingeniería actual. En esa época estaba ubicado en la parte baja del que es hoy el CELE, o sea, el Centro de Lenguas Extranjeras. Fui director del Instituto de Geofísica, ingresé, de hecho, al instituto a fines de 62 para asumir la dirección 63 y posteriormente 76 a 71. El año 71 no lo terminé porque en el periodo habíamos lanzado el proyecto para la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Yo en esa época fui presidente de lo que es hoy la Academia Mexicana de Ciencias y además de eso fui vocal del Instituto Nacional de Investigación Científica, organismo predecesor de CONACYT. El Instituto Nacional de Investigación Científica, conocido como INIC en ese tiempo, estaba formado por 10 vocales, entre quienes estaban pues, los científicos más destacados de México, como Arturo Rosenberg, como Carlos Greff Fernández. Carlos Greff además fue buen amigo y maestro mío en la facultad, Guillermo Macié, José Adem, matemático, líder matemáticos mexicanos, y desde ahí lanzamos proyecto para el CONACYT, cuyo proyecto fue aprobado. Creamos al CONACYT. Yo fui el fundador del consejo y el consejo empezó a trabajar. En realidad trabajamos en 70 en un proyecto que participó prácticamente toda la comunidad de científica mexicana. Con base en ese proyecto, a fines de 70, elaboramos el proyecto de ley que se creó el consejo y empezó a trabajar en 71. Respecto a la historia del Instituto de Geofísica 54 a 2014, desde luego, como dije,
el director fundador, don Ricardo Monjes López, a quien lo siguió el doctor Julián Adem, y a partir de que se inaugura la ciudad universitaria, de hecho, desde antes, en 1953, el Instituto de Geofísica se cambia a la Torre de Ciencias y ocupa el 04 piso de la Torre de Ciencias. Siendo yo director del instituto, además se incorpora lo que era entonces el Instituto de Ciencia Aplicada. El Instituto de Ciencia Aplicada fue un proyecto que la universidad desarrolló en colaboración con las Naciones Unidas y que entonces terminó ese proyecto y el grupo de investigadores que estaba en el Instituto de Ciencia Aplicada se incorporó al Instituto de Geofísica. Ese edificio es el actual instituto, es lo que es el IMAS actualmente. Ese instituto fue originalmente construyó la ciudad universitaria para dormitorio. Iba a ser dormitorio. Sin embargo, inclusive debido a eso no es muy resistente. Y me consta porque que ahí instalamos algunos talleres y entonces los pisos se empezaron a ladear, jugaban a poner una cancha y se iba. Este instituto iba a ser este edificio en realidad iba a ser dormitorio. Lo que pasa es que el rector de entonces era Nabor Carrillo. Seguramente cuando ya se iba a ocupar por estudiantes, dijo, si no teniendo dormitorio, tenemos los problemas que tenemos, para más o menos, pues lo que pueda pasar, metemos, no respondo, y realmente nunca llegó a ocuparse como dormitorio. Poco antes creo que había algunos problemas en el Politécnico o algo así. Sea como sea, desde entonces este edificio fue parte de Geofísica hasta que finalmente el instituto se cambia a la nueva zona que fue construida aquí donde estamos. Bueno, no este edificio en particular, pero sí el edificio principal del instituto. Se inauguró en 76 y entonces fue cuando se desocupó la Torre de Ciencias. Bien, esto pasó a ser ya parte el destino, pues, actividades que tiene actualmente. Entre las personal académico que estaba en el Instituto de Geofísica estaba Manuela Garín de Álvarez, que algunos de ustedes recuerdan, en particular a su hijo Raúl. En relación con Manuela, hace una cosa personal que siempre me llamó. Manuela, su esposo, Raúl, se llamaba Raúl Álvarez, pero yo estudié un semestre, nada más un semestre tecnológico en Monterrey. Estudié ingeniería, antes de venir a estudiar química. Y Raúl fue maestro mío, me dio dibujo y me dio geometría descriptiva. En dibujo, la verdad era, nunca lo hice bien, pero en geometría descriptiva sí destacaba, pues porque tengo inclinación matemática fuerte. La geometría descriptiva pues es muy geométrica, o sea, tiene mucho de matemática. Entonces, fue Raúl quien me propuso, porque había entonces tecnológico la carrera de matemáticas, y me propuso que la matemática. La verdad, esa época dije, bueno, no se lo dije, desde luego, pero para mis adentros, ¿cómo me dedico a las matemáticas? Me voy a morir de hambre, seguramente, ¿no? Entonces, no acepté, no seguí su consejo. Sin embargo, algunos años más tarde, mi vida cambió simplemente por haber decidido dedicarme a ciencias. Dedicarme a ciencias, el haber descubierto la Facultad de Ciencias, para mí fue
un cambio radical en mi actitud y en mi vida. De los fundadores del instituto estuvo Manuel Maldonado Kerdel, que colaboró estrechamente, bueno, tanto con Canadá como posteriormente, en el periodo que cubrí de época. Ruth Gall fue alumna de Sandoval Vallarta, y precisamente por eso fue que al crearse la ciudad universitaria, que era el llamado hongo de la situación cósmica, este es uno de los edificios que existían desde que se inauguró la ciudad. La situación general en 1953, pues las áreas de investigación, de luego no había docencia, por lo que inclusive entonces una de las cosas que hicimos, efectivamente, como no había personal formado, una de las labores más importantes era formar gente. Por una parte, motivar a los estudiantes para interesarlos en la física y brindarles apoyo para realizar estudios en esa época en el extranjero. Pero el paso que dimos fue la creación del posgrado de física, de ciencia. Dentro del instituto estaba sismología, de las áreas que abarcaba el instituto en principio, pero realmente no era la actividad era muy escasa. En sismología estaba el Servicio Sismológico Nacional, en ese tiempo estaba muy anticuado. El equipo pues, eran los BIGEP, que están ahora en el museo. Mucho de eso, de ese equipo estaba allí, de que se creó, y se creó en los últimos días porque fue en septiembre de 1910 cuando don Porfirio Díaz inauguró el Servicio Sismológico Nacional en la estación de Tacubaya, que actualmente pues es el museo. Aquí está Manuel Mena, que fue organizador y fundador del museo. Por otra parte, oceanografía física, allí estaba el Servicio Mareográfico Nacional, el cual continúa existiendo, dentro geomagnetismo, desde luego, oceanografía física pasó posteriormente al Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Geomagnetismo, el Servicio Sismológico Nacional, gravimetría. Gravimetría era un campo muy importante en aquel tiempo, entre otras cosas, porque era la base para la cartografía. Tú, Manuel, llegaste a trabajar con don Julio Montt de gravimetría. Luego, la historia de la docencia del posgrado, la historia de la astrología. Tal vez valga la pena decir poco. El posgrado, en realidad, digamos, en dos ocasiones. Primero, en los 60 se creó dentro de la Facultad de Ciencias, trabajó y formó personal. El propio Jaime Rupia se graduó dentro del programa que estaba en el posgrado de Ciencias, pero posteriormente ese posgrado se cayó bastante, y entonces 1983, de hecho fue en 87 cuando planteamos nuevamente la revisión, la situación, fue cuando se creó dentro del seno de lo que era entonces la UACEPIP. O sea, esta era una unidad que permitía a los institutos no pueden partir, dar grado directamente. Entonces siempre tuvieron que hacerlo de esa manera. Cuando se creó en los 60, fue ligado a la Facultad de Ciencias, y
y posteriormente en 83 la UACPIP, y de ahí fue la base para la creación del posgrado actual. Ya se incorporaron las demás ramas de la también la hidrología. Se empezaron a hacer estudios de agua subterránea desde los 60, pero realmente se consolidó posteriormente después de 85, y inclusive pues, hemos ocupado un lugar muy destacado. El agua subterránea se había desarrollado muy poco en México, el agua superficial sí, y sin embargo pues, es muy importante. Más del 60% del territorio es árido o semiárido. Entonces, personas como el doctor Ramiro Rodríguez fueron pioneros en esa área. Tú te incorporaste, ¿qué año te incorporaste al instituto, Ramiro? ¿En 80 y qué? En 83. Y entonces, con él y con otro grupo de colaboradores, se inició el posgrado, estudio del agua subterránea, cual también el instituto ha tenido conocimiento considerable. La sismología, desde luego, en los últimos años, con la incorporación de Signal Omnis, de Krishna Singh, y luego el propio sismo 85 fue una tragedia nacional. Sin embargo, despertó la conciencia de la importancia de la sismología. Con eso ya mayor apoyo. Y por ejemplo, Lautaro Ponce, chileno que vivió aquí en México un buen número de años, posteriormente regresó a Chile, jugó un papel muy importante en la atención, porque el instituto pues tenía grandes responsabilidades en ese momento, de dar información, de orientar, etcétera. El Lautaro Ponce es muy importante. Posteriormente se creó el SINAPRED, fue en 85. Gerardo Suárez, ya en la dirección, consolidó toda esta área. De esa manera se modernizó completamente el tipo de cómputo, la forma de trabajar, la forma de trabajo, que cambió radicalmente, y eso nos permitió llegar a la situación que estamos actualmente. La meteorología era parte del instituto. La meteorología se separa en 1976, se crea el Centro de Ciencias Atmosféricas, que fue promovido por Julián Adem, quien pasó al centro, que actualmente sigue siendo nuestro vecino, porque en realidad nunca se separó demasiado en la distancia, ha estado bastante cerca de nosotros. La oceanografía física pasó, como digo, al instituto. El servicio hidrográfico dentro del instituto y sigue cubriendo ese servicio. El geomagnetismo, desde la época en que fue el instituto, hemos tenido la estación geomagnética de Toloyucan, pero actualmente, además de eso, hacemos paleomagnetismo, y la exploración geofísica ha cobrado bastante más actividad en los últimos años. Pues el campo, que tiene una situación es muy amplia, seguramente continuará. Pues no sé si hay preguntas, con mucho gusto pueda responderlas con gusto. Estoy a su disposición. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor. Quería saber si hay alguna pregunta, comentario para el doctor. Hola, ¿qué tal? Días. Pues me gustaría
las perspectivas que usted tiene en futuro, ¿cuáles serían las áreas de interés para generar investigación que necesite o que requiera México a primer plano, o hablando pasado mañana? Grave, muy. En geofísica yo creo que hay dos grandes aspectos. Un poco lo mismo se puede decir de algunas otras ciencias, pero está por una parte la parte teórica, por otra parte la parte experimental. Pues la geofísica tiene la necesidad de observar. Desde luego, en esto ha habido grandes avances con el avance tanto de las comunicaciones como de la computación. En la parte teórica actualmente, y realmente esa es la parte que más conozco y que más puedo explicar. En la parte teórica actualmente tuvimos aquí hace unos días la presentación del programa de actividades, cuando fue el miércoles pasado, la presentación del programa de actividades de Lawrence Berkeley, o sea, el Laboratorio Nacional de Lawrence Berkeley de Estados Unidos, presentó que mucho de lo que se tiene que hacer es modelación matemática computacional. En ese sentido, yo creo que he sido afortunado de que, en buena medida sin saberlo, me encontré en un lugar muy adecuado para desarrollar matemáticas aplicadas. O sea, las materias aplicadas actuales son una parte fundamental de ellas, la modelación matemática computacional. La modelación matemática computacional nos da la capacidad de predecir comportamiento no tan solo de la naturaleza, sino de los sistemas de interés del ser humano, tanto en la ciencia como en sus aplicaciones. Y predecir el comportamiento de la naturaleza es muy importante para el desarrollo de la ciencia y para la geofísica. Inclusive actualmente se habla de ciencia computacional, no como la ciencia de la computación, sino como la computación al servicio de la ciencia. En esto, desarrollos recientes dentro de esta área, con un porvenir muy amplio, es el de modelación de escalas múltiples, multiscale modeling en inglés. ¿En qué consiste esto? Tal vez debiera yo mencionar. En 2013, el Premio Nobel de Química fue otorgado precisamente a un trabajo en esta área, que es la capacidad para combinar la física microscópica, o sea, la mecánica cuántica, física de las partículas que forman los átomos, que está gobernado por la mecánica cuántica, ecuaciones de Schrödinger, pero por otra parte tenemos la física macroscópica. ¿Qué es eso de la física macroscópica? Por ejemplo, la mecánica de fluidos, la mecánica de sólidos, o sea, son sistemas que tienen tal cantidad de partículas que simplemente no es posible predecir su comportamiento intentando seguir partícula por partícula. Entonces, lo tradicional hasta ahora había sido que se adoptaba o un enfoque o el otro. Los ingenieros, los geofísicos en general, que trataban de predecir el comportamiento de sistemas de gran tamaño, por ejemplo, como la atmósfera, los océanos, como un yacimiento petrolero. Son ese tipo de sistemas, hasta ahora se habían predecido utilizando la mecánica de medios continuos. O sea, la mecánica, esencialmente esa es la física macroscópica. Por otra parte, por ejemplo, un físico de estado sólido usaba
el enfoque microscópico, usaban los químicos, usaban la química cuántica, usaban la mecánica cuántica, pero ambas actividades eran independientes. Sin embargo, muchos sistemas es necesario tratar de predecir el comportamiento de grandes sistemas aplicando la ecuación de Schrödinger es irreal, es imposible. Lo que hace la modelación de multiescala es que obtiene las ventajas. La física macroscópica es sencilla, la cantidad de cálculos que requerimos para predecir el comportamiento de un sistema grande es relativamente pequeño. Entonces, al combinar las dos cosas, por un lado, es imposible predecir una reacción química utilizando la física macroscópica. Entonces se tiene que usar la física macroscópica, pero al mismo tiempo con la macroescala de la mecánica de los medios continuos, y de esa manera se logra combinar. Por eso esa combinación fue usada por quienes obtuvieron el premio Nobel, fueron tres, en el caso de la química, y esa metodología es algo que está en pleno desarrollo a nivel internacional y es una de las áreas que tiene mucho futuro. Precisamente por ese motivo nosotros estamos iniciando un proyecto que tiene por objeto estudiar e investigar ese tipo de métodos, pues tanto para fortalecer en algunas áreas al propio Instituto de Geofísica como para impulsar su desarrollo tanto en la universidad como en nuestro país. Plática, doctor. Quisiera saber, dijo que el instituto había tenido base en su formación el petróleo. ¿Alguna reflexión de usted de cómo podría seguir esa misma dinámica en la industria petrolera y en la investigación en petróleo? Bueno, en realidad el instituto en la industria petrolera ha tenido, a pesar bueno, primero debo aclarar lo que dije respecto a la intención de don Ricardo Monge López, pues es más o menos lo que interpreto. Hay varias razones que pienso así. Por un lado, Monge López era ingeniero petrolero. El ingeniero Monge López fue un promotor de la ciencia en la época en que realmente había científicos en México. Él fue ingeniero petrolero y efectivamente la geofísica es muy importante en la industria petrolera, pero es la geofísica de exploración. La sismología es el método más eficaz, estudiar localizar petróleo, pero una vez creado el instituto siguió sus propios derroteros, el énfasis durante muchos años en la exploración. Sin embargo, en época reciente sí ha habido varias funciones del instituto, en particular recientemente nosotros fuimos quienes atendimos la primera solicitud CENER-CONACYT para desarrollar los métodos de operación mejorada. Realizamos en particular los dos primeros proyectos, en colaboración con el Instituto Mexicano del Petróleo, y estamos a punto de terminar el tercero, ese ya directamente contratado con el Instituto. Pero este es en la área de producción. En la parte de exploración, creo que ha habido algunos trabajos, no han sido muy amplios. La actividad está más orientada hacia los temas que hacia los de exploración. Desde luego, podemos decir, posteriormente se crearon organismos especializados como son en particular el Instituto Mexicano del Petróleo. Parece ser que el petróleo barato ya se acabó, ¿no? Y ahora viene el petróleo que es un poco caro. ¿Qué opina acerca de lo del fracking? Bueno, lo único es que el petróleo
en los últimos meses ha sufrido una caída de precio muy grande, y esto es consecuencia de en parte, desarrollo de nuevo tipo de cine, ¿no? Entonces, quién sabe, eventualmente, desde luego, el petróleo, los recursos son limitados y actualmente, seguramente, habrá escasez y habrá aumento del precio. Por ahora, hemos pasado un periodo en que hay bastante abundancia de petróleo, ¿no? Entonces, en relación con esto, exactamente cuál era tu comentario o tu pregunta. Bueno, el fracking, desde luego, son técnicas que yo creo que valdría la pena conocer y dominar, pero bueno, tú lo sabes, no hace mucho propusimos que iniciar un proyecto orientado a la técnica del fracking, pero la nueva situación del precio, etcétera, realmente quién sabe que vaya. Gracias por la charla, doctor. Usted dijo que un motivador fuerte para la fundación del instituto fue la industria del petróleo, la reciente nacionalización de los bienes del subsuelo, en este caso petróleo. Ahora, basado en las dos preguntas anteriores, es también, ahora no hemos mirado con suficiente interés los recursos, las energías no convencionales. Recientemente está sacando CONACYT convocatorias de centros mexicanos de innovación en energía. Ya sacó el semiegeo, el de geotermia. Ahorita vence la convocatoria el 9 de febrero para el semiebio y la energía del mar. Pero el asunto es que no aprovechamos ese recurso petrolero para anticipar que está ocurriendo, ¿no? Estos precios bajos del petróleo y donde estamos sin las herramientas necesarias. ¿El instituto de qué manera podría incidir desde su perspectiva en este nuevo paradigma que tenemos? Que yo sepa, el instituto está trabajando en geotermia. O sea, geotermia sí es algo, hay alguna actividad, inclusive participa el instituto en esa clase de proyectos. En el pasado, tal vez convenga mencionar, el grupo colabora conmigo, desarrolló los primeros modelos para los yacimientos geotérmicos, en particular el de Cerro Prieto, la frontera norte, está junto a Mexicali. Ese modelo desarrollamos nosotros, y también de los azules, que son los yacimientos más importantes en explotación en la actualidad. En otras áreas, aparentemente, han sido las principales actividades en esa dirección. Yo creo que es interesante su pregunta, es un buen comentario. Tal vez debería fijarse el instituto, los directivos del instituto, en la posibilidad de incidir en algunas otras áreas de uso no convencional, que está desde luego el eólico, que a lo mejor más bien correspondería a centros de atmósfera, no sé, pero hay algunos otros que también deberían tomarse en cuenta. Pues, radiación solar, la parte de radiación solar, el instituto pues tiene observaciones, o sea, una sección radiación solar,
que podría orientarse la parte relativa al aprovechamiento como fuente de energía, ¿no?